A esta hora en Radio Panamá nos acompaña Roger Tejada, él es ministro encargado de Trabajo. Buenos días, señor ministro, gracias por estar en Radio Panamá. Y tenemos días tras la pista de la información que sé que le preocupa a muchos panameños, y es que para el 1 de noviembre deben estar reanudados todos los contratos que fueron suspendidos durante la pandemia. ¿Cuáles son las cifras que ustedes manejan al día de hoy? Buenos días. Buenos días, Alexandra. Primero que todo, saludo a todo el equipo de Radio Panamá, a todos los que nos escuchan de frontera a frontera. Nosotros, con el tema de la reactivación, la ley 201 es muy clara en el sentido de la vigencia de esta suspensión reglamentada de manera especial y temporal para los contratos de trabajo en diversas actividades económicas, en este caso para el sector terciario, donde tenemos 80.000 empresas todavía pendientes de reactivar. Ya estas 80.000 empresas vamos a empezar a ver en las próximas semanas, entendiendo que ya vamos culminando el cierre del mes, ya los últimos 15 días del mes van entonces a verse reactivaciones de los contratos de trabajo. Por ahora ya estamos en un porcentaje importante de reactivación que sobrepasa el 72% de reactivación, a la espera del porcentaje de reactivación para el sector de las actividades, principalmente con las actividades de hoteles, restaurantes, comercio al por mayor y comercio al por menor. Viceministro, ¿cómo está? Le saluda Mirna. Hace un par de días leía una noticia en el diario La Prensa sobre los restaurantes que tienen 6.000 contratos suspendidos. Hábleme de qué está pasando en ese sector que ha sido tan golpeado por la pandemia y qué esperan ustedes en eso específicamente. Sí, bueno, mira, el tema de los restaurantes, el tema de los hoteles, como bien he mencionado en varias entrevistas, es un tema que nos preocupa. El tema de los hoteles, sobre todo el turismo, depende más allá de el turismo local en el interior, que ha tenido una dinámica interesante. Los hoteles del interior, sobre todo de Los Santos, del área de Chiriquí y del área de Veraguas, reportan una cantidad de ocupación, un porcentaje interesante, por encima del 50% de ocupación. Sin embargo, los hoteles de la provincia de Panamá reportan un bajo porcentaje de ocupación, por abajo de un 23%. El tema de los restaurantes, en estos momentos de 14.000 restaurantes que habían previo a la pandemia, 4.000 reportaron una situación complicada, comprometida por el tema de deudas bancarias, por el tema de la situación vinculada a arrendamientos. Sin embargo, hemos trabajado de la mano con la Asociación de Restaurantes y Bares, que de hecho hoy el día de hoy estaríamos enviándole una respuesta a una nota que nos han remitido al despacho superior del Ministerio de Trabajo, donde hacen algunas consultas. Nosotros lo hemos estado orientando para que dentro de este proceso de recuperación económica y reactivación puedan recuperarse de una manera correcta. Sin embargo, sí, la ley establece una terminación de esta vigencia. Hemos estado bajo un proceso de acompañamiento con ellos interesante, pero también podría decirte que hay algunos restaurantes que lamentablemente no van a poder recuperarse por sí mismos. Antes de la pandemia ya venían sufriendo algunos percances. Pero en este momento, te digo porque estamos participando en inspecciones laborales para conocer la realidad de los trabajadores, conversar con los trabajadores, conversar con los empresarios en el sitio, en los restaurantes. Y la dinámica de los restaurantes en algunos sitios del país y en algunos centros comerciales es buena. Buena es porque vemos a los restaurantes llenos, las mesas llenas, sobre todo en este último mes de octubre y septiembre, porque muchos de ellos estaban pidiéndonos que se modificara el aforo. Miriam, y esto es importante que yo lo resalte, el aforo era importante para poder reactivar trabajadores, debido a que el consumo y los clientes iban a ser mayor producto del aforo, y eso se aceptó por parte de las autoridades sanitarias y se hizo pues la modificación, como ustedes saben, al aforo, y ha permitido que la reactivación en estas 2 semanas para el sector de los restaurantes sea interesante. Viceministro, le saluda Mirna. ¿Hay respuesta? Usted me dice que hoy le van a emitir una respuesta a la Asociación de Bares y Restaurantes. ¿Cuáles fueron esas consultas? ¿Dónde todavía está la preocupación por parte de ese importante gremio? ¿Y qué tipo de respuestas les van a dar hoy? Sí, bueno, mira, primero al gremio de restaurantes y bares
indicarle que en algún momento ahí en la ley 201 se discutió el término de la ley de la suspensión de los contratos. Se le estableció también que el Código de Trabajo establece algunas medidas, establece el Código de Trabajo algunas otras medidas, algunas otras opciones que son importantes e interesantes. Además de estas opciones que brinda el propio Código de Trabajo, también tenemos otra opción que ellos preguntaban un poco sobre la situación del proceso de vacunación para lo que son los restaurantes y los hoteles. Si era necesario que los trabajadores estuvieran vacunados, se le ha indicado que en estos momentos se ha establecido para los trabajadores, para los clientes que deben estar vacunados para que puedan tener aforo el restaurante de 100%. Consecuentemente, deben tratar, si existe esta medida para los clientes de estar 100% vacunados, entrando con un aforo del 100%, deben llevar entonces a los trabajadores a que estén completamente vacunados, buscando que esa medida de nosotros se cumpla a cabalidad, dando el ejemplo el propio comercio. Entonces, estas medidas van vinculadas a las medidas de bioseguridad, a las medidas o al plan de vacunación, y va vinculado también a lo que el propio Código de Trabajo establece, medidas que están allí en el propio código, algunas preguntas vinculadas a la reducción de jornada laboral. La reducción de jornada laboral, Mirna, se mantiene porque el Código de Trabajo establece medidas de reducción de jornada laboral en el artículo 159 del Código de Trabajo, y establece el mecanismo. Los mecanismos o normas del Código de Trabajo se mantienen vigentes. Hemos establecido normas temporales, que fue la ley 157 y 201, pero eran normas temporales que vencen el 31 de diciembre, sin embargo, y otras el 31 de octubre. Sin embargo, existen una gran cantidad, un número plural de medidas que se le han informado a ellos que pueden revisar. Viceministro, ¿cuántos contratos siguen suspendidos al día de hoy? Existen suspendidos, como bien te mencioné, 80.000 contratos de trabajo, todavía de 283.000 contratos que se presentaron en marzo del año pasado con el primer decreto 81, que establece la suspensión de los contratos, y nosotros estamos ahora iniciando un proceso de inspecciones para verificar cuáles empresas que están allí en esas 81.000, que pueden ser como 5.000, 6.000 empresas aproximadamente, de las 20.000 que eran totales. Vamos a hacer una inspección a cada una de estas empresas. No vamos a poder inspeccionar las 5.500 empresas, pero a la mayoría de las empresas, siempre y cuando el tiempo nos disponga, para poder ver cuál es la situación de la empresa, cuántos trabajadores faltan por activar, qué ha pasado. Ha pasado un fenómeno de que muchos trabajadores, estos 2 meses sobre todo, que trabajadores en los restaurantes han regresado, pero no lo han reportado al Ministerio de Trabajo, por lo que en las inspecciones nos damos cuenta y hacemos una reactivación inmediata en el acto, por lo cual los números han bajado. El mes pasado teníamos 81.000 contratos por reactivar, Alexandra, hoy tenemos ya casi 80.000. Eso quiere decir que esos números que han ido bajando también se deben a esas inspecciones que hemos estado realizando en sitio. Pero no es real que en 2 semanas se reactiven 80.000 contratos, o sea que lo que puede terminar pasando es que mucha de esa gente sea despedida. Bueno, van a pasar muchos fenómenos. Primero, nosotros invocamos al acuerdo, al diálogo. Panamá es un país de diálogo. De hecho, muchas de las leyes que hemos generado, como tú sabes, en esta pandemia han sido tripartitas: empresas, trabajadores y gobierno. Nosotros hacemos un llamado a todos los empresarios y a los trabajadores que se sienten a dialogar, que se sienten a conversar. El presidente siempre ha motivado en todos los escenarios eso, dentro de su mensaje a la nación, que lleguemos a acuerdos. Somos una nación de ponernos de acuerdo, tenemos esa capacidad. Pueden ser que se den varias figuras y todas esas figuras deben ser acordadas, incluso al momento de que la propia ley establece que se pueden tomar medidas entre las partes, siempre que estén debidamente validadas, acordadas y validadas en el ministerio, o sea, registradas. Lo otro que es muy importante mencionarte es que pueden darse figuras como reducción de jornada laboral, pueden darse mutuo acuerdo, pueden darse acuerdos especiales de reintegro, y de igual manera también pueden darse situaciones donde lamentablemente, como tú bien mencionas, porque se puede dar algunas desvinculaciones luego de la reactivación. En estos momentos estamos cerca de los 4.000 trabajadores que luego de la reactivación han sido desvinculados.
La cifra es baja para comparado a los números de la región. 4.000 de los 284.000. Correcto, ese es el número. Pero sí que tengo que ser muy responsable en indicarle de que sí, estamos alerta frente a lo que ocurra en noviembre, cuando tengamos la data, porque ahí va a ser el mayor reto. El reto, bueno, el sector primario y secundario sí funcionó la reactivación. Ahora estamos pendientes con el sector terciario. Somos un país de servicio. Estamos pendientes a qué número vamos a tener luego de este proceso de recuperación y reactivación, ¿no? Frente a este panorama, viceministro, ¿cuántos panameños están sin trabajo en este momento? Bueno, el INEC, Instituto Nacional de Estadística y Censo, nos va a estar presentando muy pronto, en algunas semanas, siempre nos presentan para octubre, finales de octubre de cada año, los índices de porcentaje de desocupación y tasa de desempleo. Como saben, en el mes de octubre del año pasado se nos informó que el desempleo estaría alrededor de 14.5 y entonces ahora para este año se nos ha indicado que van a estar fijando números. Los números estarían, como mencionó la Organización Internacional del Trabajo, para Panamá entre un 15 a un 20%, tomando en consideración que estaría o estuviese estado en 30% mínimo si el país no hubiera tomado las medidas que ha tomado a nivel laboral, las leyes, los decretos, las resoluciones ministeriales y otras medidas de manera económica y medidas vinculadas a la reactivación económica y inyección a la economía, que son un número plural de medidas que tomó el gobierno para que esta cifra no sea una cifra elevada. Viceministro, déjeme preguntarle algo y le voy a transmitir inquietudes que me están llegando a través del WhatsApp, sobre todo de aquellas personas que se dedican al mundo, son empresarios. Por ejemplo, alguien me pregunta por acá, si no se tiene liquidez para cesar el personal, ¿se van a permitir arreglos? ¿Qué hay que hacer? Y por otro lado, esa es la primera. La segunda es, en el reintegro, ¿se pueden mantener jornadas de medio tiempo? Son dos preguntas, viceministro. Es correcto, sí se pueden, frente a la segunda pregunta, mantener jornadas de reducción de jornada con un límite base de 50% de reducción. Es decir, si una persona gana 800, puede llegarse a acuerdos que se están registrando en el ministerio en este momento, una cantidad importante de acuerdos que no puede ser menos del 50%. 800 balboas, la reducción sería 400 balboas, no puede ser menos de 400 balboas, entendiendo que la persona requiere mínimamente generar ingresos para su subsistencia y para poder cubrir sus gastos básicos y necesarios, obligatorios que tienen pues ingresos normalmente en un hogar. Y lo otro es que sí, no hay liquidez. Sí se pueden dar acuerdos. De hecho, la propia ley 201 y la ley 157 estableció medidas de acuerdo que podían darse acuerdos entre las partes. Incluso en algún momento se habló de que podrían generarse acuerdos a 6 meses, se podrían dar acuerdos a un año. Eso dependía de la situación y consideración de cada parte. Eso debe así definirlo el trabajador y el empleador. Nosotros únicamente vamos a ser testigos de ese acuerdo en el caso que sea necesario, porque de alguna manera u otra ese puede ser un acuerdo de manera bilateral, como siempre ha ocurrido entre el trabajador y la empresa. El sector turismo había solicitado un plazo, que se extendiera el plazo para mantener los contratos suspendidos debido a la crisis que están viviendo. Creo que incluso habían hablado de irse hasta febrero del próximo año. ¿Eso ha sido totalmente descartado por el Ministerio de Trabajo? No, para el sector hotelero hay dos medidas importantes. Primero, el régimen laboral, un régimen laboral especial que se encuentra, una iniciativa que se presentó en la Asamblea que se está revisando con lupa y con detalle en la Asamblea Nacional, un proyecto de ley interesante, pero que debe ser discutido ampliamente. Debe ser ya no hay discutido, tiempo porque se va, ¿no? Se va el periodo legislativo. Y inmediatamente te puedo indicar, sobre todo para cubrir el próximo año, porque para este año ya hemos conversado con el sector hotelero, con todos los gremios, sobre algunas posibles opciones para ello, que se encuentran en el Código de Trabajo. Precisamente el sector, informes han confirmado que la única actividad, las otras actividades se han recuperado, hablo de las otras actividades económicas dentro de los tres sectores. Obviamente ninguna se encuentra como el 2018, pero los informes nos han indicado que pues, la actividad más golpeada ha sido el turismo a nivel económico, y el Ministerio de Trabajo y el Código establece que cuando existen algunas de estas condiciones, el Ministerio puede tomar algunas medidas que han sido conversadas con el sector hotelero. De ellos muchos han llegado ya 50 empleadores vinculados al sector hotelero,
producto de este mensaje que hemos estado señalándole y transmitiéndole al gremio, de que pueden acercarse a la Dirección General de Trabajo de cada una de las regionales del país, del Ministerio de Trabajo, o la Dirección General de Trabajo de Plaza Edison, sede central, porque ahí entonces, en base a las condiciones económicas, hemos podido presentar algunas opciones a estos sectores, a este sector Viceministro, precisamente. antes de que se vaya, me preguntan también, ¿los que se liquiden deben hacer algo para continuar recibiendo el vale digital? Sí, es importante mencionarles que nosotros, una vez los que estaban recibiendo el vale digital y pasan al tema a la esfera de desempleado, a esta área, básicamente le pedimos primero que puedan registrarse en el Registro Nacional de Desempleo, que es importante para nosotros porque tenemos el Registro Nacional de Desempleo conectado a la Bolsa de Empleo. Es primera vez que se hace esta conexión tecnológica para poder ayudar. Hemos, gracias a Dios, podido ayudar a muchos panameños, a cientos de panameños con esta alianza estratégica de plataforma para poder saber quiénes son los que han sido afectados por la pandemia y saber sus habilidades, sus conocimientos, su experiencia, sus capacidades profesionales para poder entonces vincularlo a la bolsa de empleo y las vacantes que nos llegan a nosotros. Pero tienen que registrarse. Primero, que el Plan Panamá Solidario y el Vale Digital llega a los que no estén generando ingresos. Por lo cual, si no está generando ingresos, lo pasamos nosotros al Plan Panamá Solidario, pero deben cumplir con la corresponsabilidad. Si no cumplen con la corresponsabilidad, no recibirán el Vale Digital. Esto es hasta el 31 de diciembre por ahora. Bueno, viceministro, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Radio Panamá respondiendo a nuestras preguntas y a la de los oyentes. Muchas preguntas que nos siguen llegando y bueno, esperamos tenerlo pronto por acá cuando tenga ya esa información actualizada, Sí. luego de noviembre, cuando ya tenga esa información actualizada Sí, yo y creo también la del INEC también, ¿no? sí, yo creo que es importante y estaríamos a entera disposición, como sabes, Alexandra, y de todo el equipo de Radio Panamá para conversar sobre esos temas, que son temas importantes del acontecer nacional, cómo podemos hacer un balance luego de terminar las reactivaciones, cómo podemos hacer una evaluación del porcentaje de desempleo, y bueno, también darte y actualizarte sobre una noticia que se está muy cerca de lograr un acuerdo con PCA y el Sindicato de Trabajadores, noticia que fue informada a través aquí de Radio Panamá. Estamos muy cerca, los negociadores del Ministerio de Trabajo han hecho un trabajo importante, pero la empresa y los trabajadores han generado un diálogo muy sincero, buscando paz social en medio de la pandemia. Así que es un reconocimiento pues a los empresarios y los trabajadores que sigan y continúen conversando en cada uno de los sectores, en cada una de las actividades, en todas las provincias. Se van a dar este tipo de convenciones, negociaciones, convención colectiva, y para nosotros estos acuerdos mantienen al país con tranquilidad, con una estabilidad, y siempre nosotros tenemos la misión de garantizar esa paz social. Así que esa es una buena noticia que puedo yo Qué aprovechar bueno. para transmitirte en este momento. Y qué bueno que lo menciona viceministro porque lo habían anunciado desde las 6 de la mañana, nos había llegado el reporte del inicio de la huelga del Sindicato Industrial de Trabajadores de Servicio de Carga Portuaria y Terrestre. Es decir, ¿se suspende el paro? Bueno, en este momento estamos en el sitio, estamos acá en este momento junto con los negociadores del Ministerio de Trabajo. Estamos esperando humo blanco. Hay mucha cercanía y probabilidad de lograr ese acuerdo. Ambas partes están conversando, hay buen ánimo en la mesa, y primero Dios, el día de hoy debe poderse anunciar un acuerdo importante en uno de los puertos más importantes del país. Ministro, y ya que usted trae otros temas, recuerdo que está por definirse si se van a sentar a hablar del salario mínimo, esa revisión que se hace cada 2 años. ¿Hay fecha para eso? Sí, por supuesto, la ministra Zapata ha anunciado que para finales del mes de octubre para finales del mes de octubre debe estar reuniéndose la mesa de salario mínimo, ya se mandaron las notas a los actores que participan de esta mesa, y entonces, pero ya se tienen adelantado las conversaciones para que sea a finales de octubre. Todas las partes ya están a disposición del Ministerio de Trabajo y de poder intercambiar ideas, opiniones acerca de lo que es el tema del salario mínimo. Obviamente, cada una y todas las partes están conscientes de la realidad que está viviendo el país en este momento.
Bueno, muchos temas que se generan en un país en donde vive niveles históricos de desempleo y bueno, gracias por la apertura, viceministro Roger Tejada, viceministro de Trabajo, en este momento ministro encargado de Trabajo. Y Mirna tiene otra pregunta que le está llegando. Pregunta, no tengo noticias hasta Bueno, ahora. gracias ministro por estar esta mañana aquí. Gracias, Gracias. viceministro.